Buenos días, hermanos. ¿Por qué tomé este tema esta mañana? Bueno, hace 8 días, jueves, me mandaron a un taller que se llama La Ira. Y dentro de la ira hay muchos problemas porque los hogares se desintegran por esta actitud del ser humano. El ser humano siempre está matando y está desbaratando familias por el carácter que es la ira. Y en la ira hay cosas muy fuertes. El hermano Lin comentaba que él ha dado estos tipos de talleres tanto en América como en Estados Unidos, ha ido a África, ha ido a la India, y no difiere nada esta actitud y esta acción que tenemos como seres humanos. Uno de los ejemplos que tuvo ese día fue mi nombre, y dentro de mi nombre nos compartió lo que es Moisés en su carácter. Dice que Moisés a los 40 años, un sentir de ver cómo maltrataban a sus hermanos, mató a un egipcio, y él tuvo que salir huyendo de Egipto para que no lo matara el faraón. También dice, el hermano comentó que dentro de esto, Moisés, cuando tuvo un encuentro con Dios y que Dios lo mandó de nuevo a Egipto para sacar a su pueblo, todo iba bien, hasta que después de 10 veces, 11 veces que el pueblo había irritado el carácter de Moisés, y cuando el pueblo por segunda vez pidió agua, Moisés antes de darles el agua, regañó al pueblo. Y después de haber regañado al pueblo, golpea la peña y les da agua. Y en ese instante Dios le dice a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida por cuanto no quiso glorificar a Dios. Y el primer problema la primera situación que vemos en esta enseñanza es de que Aarón luego tuvo que haber sido desvestido para vestir a su hijo y tomar lo que es el sacerdocio. Y Aarón tuvo que morir por esa desobediencia. Y también Moisés no entró a la tierra prometida, también por su carácter. En Proverbios 12:16, nos dice la palabra de Dios: el necio al punto da a conocer su ira. El necio nunca va a frenar su ira, sino que estalla a la mínima provocación. Y eso es lo que pasa cuando uno se enoja. Cuando uno se enoja, empieza con calor, con furia, con rabia, con cólera, con enojo. Y hay dos palabras que me llamaron la atención: veneno y ponzoña. ¿Cómo uno puede demostrar esa actitud cuando dice veneno y ponzoña? Cuando uno está enojado, siempre uno trata de desquitarse y de vengarse. Y cuando tomamos esa acción y esa actitud, destruimos. La gente siempre anda lastimada, la gente siempre anda con esa actitud porque no hemos tratado el problema del enojo. Y el enojo resulta porque hemos sido abusados en el hogar, tanto verbalmente como físicamente, e inclusive
Uno de los problemas más fuertes que existe en la ira es cuando somos abusados sexualmente. El hermano nos comentaba y nos compartía que cuando uno es abusado sexualmente, nunca va uno a perdonar. Sobre todo, primeramente, al agresor y segundo, a los padres, porque en el momento que ellos fueron abusados, no hubo alguien quien lo cuidara. Y es una actitud en la cual se tiene que batallar demasiado, porque uno no puede perdonar. No sé, a veces tu actitud de enojo, tu actitud de ira, tu actitud de estar continuamente peleando, porque también dentro de estas actitudes vienen las críticas. ¿Y qué pasa, hermano, cuando a ti te critican algo que no estás haciendo bien? Empiezas a enojarte, sientes ese calor, esa rabia, esa furia. Otro de los problemas que tenemos es la falta de respeto. ¿Cuál es tu reacción cuando a ti te faltan al respeto? Cuando a veces hablas y nadie te quiere escuchar. ¿Cuál es tu primera reacción que haces? ¿Qué cara pones cuando te dicen o te dan un consejo o te llaman la atención? ¿Pones mala cara? Muchas veces se conoce a la persona que está enojada por su cara. Y hay otras personas que en lugar de poner una cara de enojo, ponen una cara de risa. Yo he visto así a personas que cuando están enojadas, en lugar de poner una cara de enojo, ponen una cara de contento. Otra de las actitudes que tenemos es la vergüenza. Cuando te llaman la atención por algo que haces y que no estás haciendo bien, ¿cuál es tu reacción? Cuando tú estás trabajando, ¿cómo te trata la persona que está cuidándote en tu desempeño? ¿Cuál es la manera en que te ayuda a que trabajes mejor? Y el problema que a veces pasa y siempre van a pasar es de que lo que pasa en tu trabajo, lo primero que haces es llevarlo a casa. Y si el alimento estuvo agradable a ti, comes. Pero si no, ¿con quién te vas a desquitar? ¿Con tu hijo, con tu esposa? ¿Con quién más te puedes desquitar? ¿Con los hijos? ¿Con los que son los más vulnerables? ¿Cuáles sentimientos son los que siempre llevas cuando te enojas? Temor, tristeza, soledad, terror. El hermano compartía que cuando la esposa empieza a trabajar y el hombre siempre ha abusado de la esposa, y cuando ve esa situación, le da pavor. Y cuando viene ese pavor, no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer porque él ya sabe que va a perder precisamente la manipulación. Porque es lo que hace la ira. En la ira manipulamos, en la ira controlamos, en la ira hacemos cosas que en lugar de ser de edificación, es destrucción. Es algo que nosotros, en lugar de obedecer, hacemos cosas que echamos a perder lo que Dios nos da. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer en el hogar, nos corrompemos y hacemos cosas abominables. Imagínense cuando
hacemos caso a la ira y que alguien nos dice algo, ¿cómo terminamos muchas veces? Golpeándonos. En la actitud de tu enojo, ¿cuántas cosas has destruido? Nos comentaba un amigo que cuando se peleaban los esposos, en una ocasión este amigo llegó a romper una televisión de no sé cuántos pulgadas. Pero antes de hacer esa acción, le comentó, fíjate bien lo que vas a hacer, porque el costo no va a ser barato. 40,000, 50,000 pesos por esa acción, por esa actitud. Muchas veces, y eso fue lo primero que nos dijo el hermano Lin, ¿cuántos de ustedes este día vino enojado antes de llegar aquí? O la semana pasada, ¿cuántas veces llegó usted enojado en el transcurso de su casa para acá? ¿Y por qué nosotros no decimos que en verdad estamos molestos? ¿Por qué no pedimos y buscamos la ayuda de Dios? ¿Por qué seguimos destruyendo matrimonios, a hijos, amigos, compañeros? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué no podemos hacer el bien que Dios quiere que hagamos? Hoy precisamente parte del estudio nos dice en el estudio que sepamos perdonar. Pero en realidad lo sabemos hacer, lo hemos logrado precisamente con la persona que más hemos tenido ese conflicto. Una ocasión le dije a un hermano, cuando estábamos en el discipulado, hermano, si yo llego a ver faltas en ti, ¿podré ayudar? ¿Podré acercarme a ti a reprenderte? Y el hermano me dice, sí, hermano, pero viendo su carácter, yo siento que no se puede. No se puede porque somos explosivos. Somos de esas personas que siempre tenemos la razón, siempre hacemos las cosas correctas. ¿Y por qué pensamos esto, hermanos? Porque siempre nos decimos hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo. Pero si todavía seguimos en la necedad, en la ira, en el rencor, la Biblia, ¿cómo le dice a la mujer cuando es muy peleonera? Rencillosa. Y la mujer rencillosa, ¿qué es lo que hace en el hogar? ¿Unir o destruir? Y veamos que todos tenemos y tendemos a tener este tipo de situaciones. ¿Será porque no hemos querido sanar nuestro corazón? El hermano dice que siempre cuando estamos enojados con alguien, lo primero que hacemos es aprisionar a la persona en nuestro corazón para poderlo castigar, para poder hacer lo que no podemos. Cuando en verdad no lo podemos, no lo llevamos al Señor Jesucristo, que Él sí va a hacer lo correcto en esas situaciones. En Proverbios 26:3 me llamó la atención esta lectura que nos dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿En dónde es cuando escuchamos ese consejo y para quiénes son? Para el niño que empieza a crecer.
Hoy en la actualidad es fácil ver a un niño haciendo berrinche, porque no lo complacieron con lo que quería, porque ahora es malo pegarles. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Corrige a tu hijo mientras fuera pequeño, porque así, aunque crezca y sea grande, no se va a apartar del camino del Señor. Pero aquí en Proverbios nos dice, el látigo es para el caballo, y para que no vea y siga su camino correctamente el asno, hay que ponerle algo. Pero la vara va a ser siempre para el necio. ¿Qué pasa cuando juegas fútbol? ¿Sabes reconocer o te gusta desquitarte? ¿Han visto problemas cuando vienen del fútbol que alguien no se pudo aguantar? Hoy en nuestra sociedad, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál puede ser un detonante para que puedan linchar a una persona? ¿De qué nos estamos alimentando todos los días? Violencia. ¿Y por qué existe esa violencia? Porque es lo que estamos viendo todos los días. Si en el hogar no hay paz, si en el hogar no hay armonía, si en el hogar siempre hay pleitos, ¿cómo están creciendo nuestros hijos? Y después cuando se casan, que se casen, perdón, ¿qué va a pasar con esos hijos que crecieron en un lugar violento? Va a seguir el mismo ciclo, va a seguir la misma situación. En Proverbios 37 hay una buena enseñanza para todos nosotros. Y dice en la palabra de Dios, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Si tú no quieres cambiar, hermano, si tú no quieres poner a Dios, tu ira, todo eso que te estorba para tener esa comunión con Dios, seguimos siendo mentirosos. Seguimos siendo orgullosos. Y cuando escuchamos la palabra de orgullo, vayamos con Lucero de la mañana, el ángel protector de Dios, el que tuvo lo mejor para vestirse y al final de cuentas fue lanzado. A Dios no le encanta, no le gusta, y eso va a detestar, es el orgullo, la vanidad, la mentira, el carácter, las situaciones, cómo vivimos. Pero si queremos vivir correctamente, pedirle a Dios 2 cosas que ayude en nosotros: vanidad y palabra mentirosa. El ser humano siempre se desvía porque siempre el ser humano pide dinero, riquezas, viajes, placer. Y termina, el salmista dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y recordemos las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él les dijo en el Sermón del Monte, Él dijo que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio está ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo estará en las puertas del infierno. ¿Por qué siempre dejamos llevarnos por nuestros impulsos? ¿Por qué siempre estalla la ira en la más mínima provocación? ¿Por qué sentimos ese calor, esa rabia, esa cólera, ese enojo y terminamos envenenándonos? Y sobre todo,
buscando la manera de cómo desquitarnos. Hay actitudes malas cuando viene la crítica, cuando viene la degradación, cuando viene el sarcasmo, la falta de respeto, cuando viene la amargura y la vergüenza. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a seguir con ese carácter o nada más fue una enseñanza más de este día y vamos a seguir batallando con eso que tenemos en nuestro corazón, a la persona que encerramos para podernos desquitar? Cuando en el hogar el hombre es iracundo y la mujer es rencillosa, ¿qué estamos haciendo de esta situación para los hijos? Siempre que compartimos de esto, no lo queremos ver, porque eso demanda una comunión y una comunicación y sobre todo rendirse ante Dios, para que sea Dios el que sane todas estas cosas. Pero también tenemos que recordar lo que dice Gálatas 2:20. Y en Gálatas 2:20 nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podríamos repetirlo, hermanos, todos, como iglesia? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Va a ser fácil que la ira desaparezca de nosotros? No. ¿Por qué? Circunstancias, situaciones. Pero si nosotros recordamos lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 37 y en Gálatas 2:20, siento que vamos a empezar a tener victorias cuando nos interactuemos en nuestros caracteres. Primeramente en el hogar, con la esposa, con los hijos, y después en el trabajo, con los amigos, con la familia. Y sobre todo, dándole honor y gloria a Cristo. Porque cuando tú te enojas, ¿qué te dice la gente? ¿Y eres cristiano? Dios no ha podido con tu forma de ser, no ha podido cambiar tu reacción y tu situación. Y cuando nos dicen eso, ¿te da vergüenza? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres esconder tu cara? Apenas esta semana tuve una situación de estas. Y tuve que decirle al Señor: ayúdame, Padre, para no explotar. Yo he lastimado mucho a mi familia. Y cuando yo levanto la voz a las personas que he lastimado, despierto su ira. Oremos, hermanos, por esto. Que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Que en verdad no sigamos de necios. Porque si seguimos de necios, vamos a tener que pagar un precio muy alto. Y ese precio no sabemos cómo puede venir. Cuando alguien te ayude en tu carácter, no va a ser fácil. O te va a dejar golpeado,
o te va a dejar muerto. Porque si trae un arma, o si tanto tiene su coraje, cuando tiene esa ponzoña y te ve y sirva en algo, se va a desquitar. No lo tomemos esto a la ligera, porque ese es lo que estamos esperando si nosotros seguimos con este carácter. Padre, en verdad, Señor, qué difícil es obedecerte, qué difícil es ser un verdadero hijo tuyo. Porque en tu palabra vemos que tú pides de nosotros santidad, tanto en la carta de Pedro como en el libro de Levíticos. Santidad a Jehová. Y es verdad, Señor, es lo que tú demandas de todos los que te hemos recibido como nuestro Salvador, todos los que hemos creído en ti. Pero sí es difícil hacer esto, Señor, si tú no estás en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esas victorias, porque te necesitamos. Te necesito, Señor. Te necesito para que en verdad esa adopción que has dado en mi vida sea real, sea verdadera, para que pueda yo ser ese guía para Elvira y mis hijos. Y también para ese lugar en el cual me has puesto, Señor, para poder animar a mis hermanos, para poder enseñar, para que podamos aprender cómo caminar contigo, Señor. Sabemos que tenemos tu Espíritu, el cual nos guía, el cual nos ayuda. Te necesitamos, Padre bendito. Te necesitamos porque tu Hijo ya lo logró en esta cruz. Y por eso te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.